Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 17 de octubre del año 22. Como si fuera el entrenador que tiene que animar a su boxeador antes de un combate contra otro peso pesado al que se le ve un poquito más fuerte, hoy el socialista José Félix Tezanos ha vuelto a usar el dinero público de todos nosotros para decirle a Pedro Sánchez que él es el verdadero campeón. El cinturón es tuyo, la gente te quiere más, eres más fuerte, vas a destrozar al boxeador que te van a poner en la esquina de enfrente. A unas horas del enfrentamiento en el Senado entre Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Tezanos ha batido todos sus récords y ya no es que niegue la debacle electoral que le auguran todas las encuestas a la izquierda, sino que le da mayoría absoluta a la suma de PSOE y Podemos. Ahora mismo le reconozco que resulta más difícil, no sé si más difícil, no voy a hacer comparaciones, que luego se ofenden entre ellos, voy a decir que no sé qué resulta más difícil, si adivinar que las previsiones económicas de Calviño están infladas para España o que los sondeos de voto de Tezanos para el PSOE están más inflados que las previsiones de Calviño del crecimiento del PIB. Pero si Tezanos sigue en su puesto como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, supongo que será porque Pedro Sánchez cree que Tezanos está haciendo bien su trabajo, sea cual sea ese trabajo. Así que si Sánchez se cree estos datos de hoy del CIS, que dicen que el PSOE se ha disparado casi 4 puntos en el último mes, que el PSOE está viviendo ahora mismo el mejor momento de toda la legislatura y que a Sánchez le votarían ahora mismo más del 32% de los electores, si Pedro Sánchez se cree todo esto, entonces supongo que mañana en su debate en el Senado con Feijóo, el presidente del gobierno seguirá haciendo y diciendo lo mismo que hasta ahora, porque, según sus encuestas, le está funcionando la mar de bien. Y supongo también que después del debate de mañana en el Senado, entre el presidente y el líder de la oposición, Tezanos sacará otra encuesta, como la de hace un mes, diciendo que Sánchez ha arrasado en el debate a Feijóo, lo que nos llevará a que en noviembre, en la siguiente encuesta o sondeo de intención de voto, pues ya el PSOE directamente mayoría absoluta, sin necesidad siquiera de sumar con Podemos. Enseguida vamos a tratar de poner frente al espejo a este mundo de la piruleta que le está construyendo desde hace 4 años José Félix Tezanos a Pedro Sánchez con nuestro dinero, recuérdenlo. Pero antes, hablando de ese enfrentamiento de mañana en el Senado, les quiero adelantar, los oyentes, qué puede pasar mañana. Rubén Fernández, buenas noches. Buenas noches, Dieter. ¿Sabemos cuál va a ser la estrategia de Pedro Sánchez mañana en su cara a cara con Feijóo? ¿Va a ir a degüellos, va a saltar al cuello de Feijóo, le va a hacer una moción de censura al líder de la oposición como la última vez? ¿O, viendo que están llegando a un acuerdo con el CGPJ, van a pasar de puntillas y no va a llegar la sangre al hemiciclo como metafóricamente hablando, por supuesto, como hace un mes, Rubén? Pues en el gobierno te puedo decir, Dieter, que plantean este nuevo cara a cara como una manera de contraponer dos modelos de políticas fiscales. Sánchez va a aprovechar su turno para reivindicar algunas de las medidas impositivas anunciadas en el último mes, como el impuesto a las grandes fortunas, el aumento del IRPF a las rentas de más de 200.000 euros o la bonificación a los que ganan menos de 21.000 euros. Ahora, pese a la negociación abierta con el Consejo General del Poder Judicial, no se espera que el tono sea más cordial. Es algo distinto a lo que estamos hablando con el PP, nos advierten fuentes en el entorno próximo a Sánchez para justificar previsibles ataques al Partido Popular, porque dicen que en la negociación solo se está hablando de justicia, mientras que ven el campo libre para hablar de medidas fiscales. Y no es la primera vez que la Moncloa trata de poner el foco en la política impositiva frente a Feijóo. Ya en el anterior duelo, si lo recordáis, Sánchez reprochó al líder popular que su partido votase en contra
de la admisión a trámite del impuesto a los beneficios de la banca y las energéticas que se había votado una semana antes. Ni debatir quiere, llegó a afirmar Sánchez, que trató de vincular nuevamente al Partido Popular, a Feijóo, con los poderosos, ese discurso que ya conocemos de sobra y que se ha convertido en un mantra en la Moncloa en los últimos meses. Así que mañana, Sánchez, impuestos y más impuestos. Mañana es por donde quieren tirar, por impuestos. Ah, mira tú qué bien. Como no hemos tenido noticias sobre cambio de formato, nos suponemos, Rubén, que el formato seguirá siendo el mismo, a no ser que mañana haya algún cambio de última hora y decidan en el gobierno, ya que Tezanos dice que van camino a la mayoría absoluta, pues que da igual que el líder de la oposición tenga algún minutito más, ¿no? Pues la última fueron, no sé si casi 2 horas frente a 30 minutos. De momento de eso no sabemos nada. Estamos atentos mañana, Rubén, a ver si hay algún cambio. Sí, de momento eso son tiempos que da el Senado, el presidente del gobierno tiene tiempo ilimitado. Otra cosa es la carta que se juegue bajo el manga Moncloa para sacarla y que probablemente pues no hagan ese discurso tan largo que yo creo que se les fue en contra al final. Sí. Ellos aseguran que les benefició, bueno, que consiguieron con ese mantra que estuvieron repitiendo de insolvencia, desnudar a Feijóo, pero yo creo que se les fue en contra, la verdad. Hombre, espero que esta vez el lema que vayan a acuñar desde Moncloa lo hayan consultado antes con García Paje, porque si no estas cosas quedan muy mal. Si tú dices que Feijóo es un insolvente y Paje dice que insolvente, si es un presidente maravilloso, luego estas cosas te quedan fatal. Rubén, muchas gracias. Un saludo, Dieter. Bueno, hemos estado en la esquina del ring socialista. Vámonos a la de enfrente. Miriam Muro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Dieter. ¿Qué sabemos de la estrategia de Feijóo de cara a mañana? ¿Cómo está preparando el combate el líder del PP? Bueno, pues lo que nos dicen es que va a ser un Feijóo previsible. Eso sí, le va a pedir explicaciones a Pedro Sánchez en 3 campos. El primero, por esas declaraciones que hizo el otro día el presidente catalán, el separatista Pere Aragonés. También le va a pedir explicaciones por cómo va el reparto de los fondos europeos. Y por último, por ese nombramiento que hemos conocido hoy de Magdalena Valerio. Pero esto en el campo de las explicaciones, porque en el PP sí que esperan que mañana Pedro Sánchez sea menos combativo que en otras ocasiones. Dicen desde Génova que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que nos aseguran está avanzando sin problemas, le conviene más a Pedro Sánchez que a Alberto Núñez Feijóo. Por eso esperan mañana a un Pedro Sánchez bastante más tranquilo. Eso sí, hay que decir, como bien nos explicaba Rubén, que el presidente del gobierno tiene un tiempo ilimitado, mientras que Alberto Núñez Feijóo tiene 15 minutos en su primera intervención y 5 en su turno de réplica. Un presidente del PP, nos dicen, previsible, que mañana irá al Senado, pero hoy, Dieter, está en la Fundación Rafael del Pino en Madrid presentando un libro de Margallo. Y aquí José Manuel García Margallo, simpatizante del Partido Popular. Uy, esto está en sonido en directo de Feijóo. Así es, este es Alberto Núñez Feijóo en estos momentos que ha empezado su intervención. Te cuento, en este acto ha habido un momento de la tarde que se ha empezado a rumorear que podría reaparecer hoy Pablo Casado. ¿Cómo? ¿Pablo Casado? Sí, finalmente no ha aparecido. El que sí que está escuchando a Alberto Núñez Feijóo es el ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que se ha sentado ahí en segunda fila en el mismo día en el que Juanma Moreno pues ha nombrado a Juan Marín en Andalucía. Así que quien quiera que vea señales aquí, Dieter, lo que te digo yo es que aquí está Alberto Núñez Feijóo en este acto. Mañana irá al Senado, que espera un Pedro Sánchez más tranquilo, y ya el miércoles, y esto es importante, Alberto Núñez Feijóo se va a Bruselas. Por eso ese día también habrá que estar muy atentos a esos posibles avances del Consejo General del Poder Judicial, porque también hay fuentes que nos apuntan que no estaría mal tener ese tema pues encaminado para llevarlo y explicarlo en Europa. Uy, cuánta información nos has dado, Miriam, muchas gracias. Un saludo. Vamos a analizarlo un poco. En el PSOE, como acaban de escuchar, Rubén nos ha dicho, el gobierno dice que como de lo que se van a hablar mañana no va a ser del CGPJ, pues que Sánchez puede ir a degüello contra Feijóo. Y en el PP dicen, bueno, como estamos hablando de lo del CGPJ, no esperamos que Sánchez vaya a sacar toda la artillería, esperamos un combate así de más aseadito, van buenos. Dicen, porque claro, ¿esto qué podría suceder? Si hace un mes Sánchez salió con todo a atacar de todas las maneras a Feijóo y eso no ha evitado después el acuerdo o
en las negociaciones con el CGPJ. ¿Por qué iba a cambiar mañana las cosas si Sánchez vuelve a hacer lo que le hizo a Feijóo? Pero lo han escuchado ustedes, que Sánchez mañana de lo que quiere hablar es de impuestos. Que mañana el presidente del gobierno quiere centrar el debate con Feijóo en hablar de su política fiscal. Y la verdad, oye, es que hay que reconocer que no sé qué tienen las encuestas de Tezanos, pero es más que los anabolizantes. Porque ya hay que tener, para ser Pedro Sánchez, tener la política fiscal que tiene y que sea este asunto y no otro del que quiere hablar mañana y confrontar mañana con el líder de la oposición. Presumir de la política fiscal. Bueno, pues vamos a hablar nosotros también de impuestos, de Pedro Sánchez y de impuestos. Miren, en Europa, ya terminamos la semana así, están muy preocupados con las encuestas con las cuentas, no con las encuestas que está haciendo el gobierno de España y el descontrol del gasto público y que se nos puede ir el presupuesto. En Europa están un poquito preocupados, ¿verdad? Y además con el tema de los fondos de por medio, en qué va el dinero y demás. ¿Saben lo que han respondido por escrito desde el gobierno de Pedro Sánchez para tratar de tranquilizar a la Comisión Europea? Que no tienen por qué preocuparse en Europa con las cuentas en España, porque el gobierno va a recaudar 24.000 millones de euros más en impuestos y que con una recaudación extra sí, que se cubre todo lo demás. Y la verdad es que en esto hay que reconocer que el gobierno no está mintiendo. Sánchez está batiendo todos los récords de asfixia fiscal. ¿Quieren que se lo ponga más claro? Pues miren, lo voy a hacer. Escuchen lo que nos ha contado a la noche de radio la periodista María Vega de Invertia. Todos los años, cuando llega el verano, la Fundación Civismo suele publicar el Día de la Liberación Fiscal, que no es otra cosa que el día a partir del cual el ciudadano deja de trabajar para pagar impuestos ese año y comienza a ganar dinero para consumir o para ahorrar. Lo que hemos hecho en Invertia, ante las numerosas subidas de impuestos que se han venido anunciando, es pedir un avance de cuántos días de 2023 será necesario trabajar para poder cumplir con las obligaciones fiscales. El resultado de ese análisis es impactante, porque en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder, en España era necesario trabajar más o menos 177 días para pagar los impuestos. Y en 2022 ese número de días había pasado a ser ya de 193. Es decir, la liberación fiscal se ha retrasado este año hasta el 13 de julio. Ahora, en el año que viene, en 2023, si se aprueban los presupuestos y se materializan las subidas fiscales anunciadas, habrá que trabajar otros 16 días más para Hacienda. En total serán 210 días de trabajo y la liberación fiscal no va a llegar hasta el 29 de julio. Es interesante explicar que esta fecha es un promedio y que, por tanto, hay ciudadanos que probablemente tengan que trabajar menos días, pero otros que tengan que seguir trabajando más allá del verano para seguir pagando impuestos. Y también es importante recordar que la liberación fiscal no llega en España el mismo día, sino que hay comunidades autónomas como Valencia o como Cataluña en las que llega más tarde y otras como Madrid, Andalucía o Murcia en las que la liberación fiscal llega antes de esa fecha. ¿Lo han escuchado bien? Cuando Sánchez llegó al poder, los españoles de media teníamos que trabajar hasta el 27 de junio solo para pagar los impuestos que de media pagamos los españoles. En 2018 nos llevamos las manos a la cabeza porque teníamos que trabajar hasta el 27 de junio solo para pagar impuestos. Este año va a ser hasta el 13 de julio. Y viendo lo que está haciendo Sánchez con la política fiscal, el año que viene será hasta el 29 de julio, solo trabajando usted y yo para pagar los impuestos. A partir del 29 de julio, entonces, ya podremos decir, pues mira, y esto es para pagar otra cosa, y esto es para comprarme un no sé qué, y esto incluso podría hacerme un regalo. Después de escuchar este calendario fiscal de Sánchez, ¿entienden por qué nuestro presidente lleva días diciendo que los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos? Los brujos que proclaman las viejas recetas de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Porque si el dinero se queda en el bolsillo de los ciudadanos,
Sánchez no puede subir un 14% el presupuesto del CIS como acaba de hacer en los últimos presupuestos generales del Estado. Un 14% más para que Tezanos lo gaste en encuestas. ¿Saben lo que ha subido también un 14% más? El precio de los alimentos este mes, según el último IPC. Un 14% más. Tengo curiosidad, la verdad es que tengo curiosidad ya cuando Rubén me ha dicho, oye, que es que mañana Sánchez de lo que quiere hablar es de cómo sube los impuestos. Tengo curiosidad cómo nos va a explicar mañana Sánchez lo bueno que es que los españoles estemos trabajando hasta el 13 de julio solo para pagar a Hacienda y que el año que viene esa fecha se retrase casi hasta agosto. Para que luego él, con esos impuestos, pueda pagar los sondeos de Tezanos y fichar a más asesores. Esto de fichar a más asesores dirán, bueno, pero es el latiguillo de siempre, ¿verdad? Atentos los oyentes a los que no les guste tener el bolsillo vacío, porque escuchen lo que nos ha contado también a la noche de radio Roberto Pérez del diario ABC. La partida para asesores de Moncloa se ha disparado en los últimos años. Hay que tener en cuenta que en el último año de gobierno completo de Mariano Rajoy con el Partido Popular, en el año 2017, la partida ascendía a 7 millones de euros. En cuanto Pedro Sánchez gobernó con Unidas Podemos y aprobaron su primer presupuesto del Estado, esa partida la elevaron a más del doble, por encima de los 15 millones de euros para sueldos brutos de asesores. Si a eso se le suman las cotizaciones a la Seguridad Social, el incremento todavía es mayor. Y ahora este próximo año van a dar una nueva vuelta de tuerca con un incremento todavía mayor también de unos 3 millones y pico de euros en total para la contratación de unos 50 asesores más si es que finalmente Moncloa hace uso de esa partida presupuestaria extra. Se pasa de los en torno a 15 millones de euros que había consignados el año pasado en sueldos brutos de asesores de Moncloa a alrededor de 18 millones de euros. Como digo, si a eso se le añaden las cotizaciones a la Seguridad Social, el importe total se elevará por encima de los 20 millones de euros. En estos momentos, Moncloa, lo que es la oficina del presidente del gobierno, cuenta con alrededor de 300 asesores adscritos directamente a la oficina de Pedro Sánchez. Como decimos, con ese aumento que se ha presupuestado para el próximo año, podrían sumarse otro medio centenar de asesores. Hay que recordar, en un año electoral en plena carrera hacia las urnas, lo que otorgará al líder de los socialistas con una posición de asesorías privilegiada, en este caso pagada con fondos públicos y asentada en Moncloa. Hay que recordar que el próximo año hay elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales en noviembre, estas últimas en noviembre, siempre que Pedro Sánchez no decida adelantarlas. Estoy seguro de que Tezanos le pregunta a los españoles si están de acuerdo en que el gobierno nos suba los impuestos para poder pagar, entre otras cosas, la corte de asesores de Sánchez, y sale que un mínimo el 70% está de acuerdo y feliz con que esto suceda. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Y si no, escuchen también, porque estamos hablando de impuestos, pero supongo que mañana se hablará también de energía. La última vez era de eso de lo que se tenía que hablar en el Senado. ¿Se acuerdan que fue este gobierno el que nos empezó diciendo que había que poner la lavadora de madrugada y planchar a las 2 de la mañana y que luego salió reculando, pero dijo que estuviéramos atentos a los horarios y las tarifas? Yo desde luego no recomendaría a mi madre que se levantara a las 2 de la mañana a planchar, ni para atrás. Yo sé que tiene tramos muy razonables para poner el lavavajillas y la lavadora, de 8 a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de 10 de la noche a 12 de la noche, y el fin de semana y festivos completo. Ahora ya no hagan caso a lo que acaban de escuchar, porque ahora ya da igual. Ahora te da igual. Ahora miras y dices, bueno, ¿y cuándo es cuando me crujen menos? No cuando sale más, cuando me crujen menos. Y ya puede ser una vez a la 1 del mediodía que otra vez a las 7 de la tarde. Pero ¿se acuerdan que fue también este gobierno el que nos dijo en plena ola de calor que debían los españoles jugar con los toldos? ¿Cómo podemos jugar con las persianas y los toldos, con la primera hora de la mañana y de la noche? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el uso que hagamos del aire acondicionado sea allí, en la habitación en la que se necesita y a la temperatura que se necesita, que no necesariamente son 18 grados? ¿Se acuerdan que ahora que viene el frío nos han recomendado también que utilicemos un edredón de los gorditos?
no utilizo ni la refrigeración ni la calefacción para descansar por la noche, entre otras cuestiones porque soy médica de profesión y tener encendido el aparato de aire acondicionado o la calefacción me perjudica también en términos de salud, por tanto abro la ventana o me pongo un edredón más fuerte. ¿Se acuerdan que fue este gobierno el que nos dijo a qué temperatura debíamos poner la ducha? Pero que nos tranquilizó diciendo que no iban a mandar a ningún funcionario a nuestro baño a comprobar, meter la manita y ver a qué temperatura estaba el agua. No vamos, evidentemente, a enviar a ningún inspector a las casas a ver a qué temperatura han puesto el termostato o cuál es la temperatura de la ducha. Bueno, ¿por qué les recuerdo todo esto? Pues porque el mismo gobierno que nos dice a los demás cómo debemos ahorrar con el aire acondicionado, con la calefacción, con el gas, ha actualizado su partida de gasto en la factura de la luz. Verán ustedes que hoy estamos actualizando datos. Hemos actualizado el dato de el calendario fiscal, hasta qué día tenemos que trabajar del año para pagar solo los impuestos. Hemos actualizado presupuesto de asesores. Vamos a actualizar también esta partida, porque no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el gobierno. Ha actualizado la partida de gasto en la factura de la luz y según está contando Voz Populi, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía habilitado en los presupuestos generales 1,1 millones de euros para pagar el recibo de la luz. Digo tenía porque en julio han actualizado esta partida y la han disparado un 44% hasta superar el 1,5 millones de euros. Un 44%. Lo de Yolanda Díaz tampoco está mal, porque ha incrementado su presupuesto para pagar la factura de la luz del Ministerio de Trabajo en un 97%, de 500.000 previsto a 1 millón de euros, un poquito más. Y lo mismo pasa con otra casi decena de ministerios. Así que, una de 4. O hicieron muy mal las previsiones de gasto al principio, o el precio de la luz sigue tan disparado, pese a lo que nos están diciendo, que ha habido que actualizarlo, o es que en vez de ahorrar energía, como nos piden al resto, ellos van a consumir más luz y por lo tanto van a gastar más y van a pagar más. O las 3 opciones anteriores son válidas, pero una de ellas seguro. La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que dice que, se lo voy a repetir, por si ha quedado así, que esto se paga con dinero público, que la popularidad de Pedro Sánchez está ahora mismo en su momento más alto de toda la legislatura. La encuesta del CIS, que ha dicho esto hoy, no ha sido la única encuesta que hemos conocido en el día de hoy, No voy a comparar con otras de anteriores pero sí con otra de hoy. Un sondeo de Sigma 2 para Antena 3 que dice que los que hoy sacarían mayoría absoluta sería el PP y Vox y no PSOE y Podemos, como dice Tezanos. Es decir, exactamente lo contrario. ¿Y cómo puede ser esto? El Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Se imaginan que el Banco de España dijera que la economía española va a crecer un 12%? Y la AIREF, el FMI, la OCDE, el BBVA, Funcas, dijeran que no, que como mucho un 1%, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, pues el Banco de España no tiene este problema, porque el Banco de España está diciendo lo mismo que dice todo el mundo en la economía. Tezanos no. Por eso Tezanos sigue en su puesto y al gobernador del Banco de España le quieren echar y al del INE, al Instituto Nacional de Estadística, lo largaron. Pero lo curioso es que cuanto más quieren los españoles a Pedro Sánchez en las encuestas del CIS, menos puede pisar la calle Pedro Sánchez sin que le silben y le abucheen los mismos españoles.
Cuanto más quieren los españoles a Pedro Sánchez en la encuesta del CIS, más reniegan de Sánchez los candidatos socialistas que se tienen que presentar a las elecciones municipales y autonómicas de mayo y que están diciendo a Ferraz, oye, que no se moleste en venir a Toledo, oye, que no hace falta que venga a Valencia, oye, que en Mérida hace un tiempo horrible en mayo, oye, que cuanto más tienen los españoles a Sánchez en las encuestas del CIS, más fracasos cosecha el partido de Sánchez en las urnas cuando se abren las urnas, en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía. Adolfo Suárez, del que hoy Pedro Sánchez se ha olvidado en un acto con Felipe González cuando ha hablado de la llegada de la democracia a España, dijo una vez, y se lo decía a los españoles, queredme menos y votadme más. Pues yo no sé si al PSOE le van a votar más de lo que ha dicho hoy el CIS, pero lo que es imposible es que alguien quiera más a Pedro Sánchez que José Félix Tezanos.